Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Pero al decir de ese grande, que también fue objeto de estudio por parte de Joel, a quien sí tuve la oportunidad de conocer, como una buena parte de los santiagueros que ya tenemos en edad. Joel era muy cercano a muchas personas y en el orden personal era muy cercano a mi familia y por tanto sé que sí lo conoce. Y lo conoció y al decir de ese gran hombre que fue Lenin, siempre valdrá más poco y bueno. Entonces, para los buenos que estamos aquí, ya a esta hora de avanzado el mediodía, vamos a compartir con ustedes un panel sin muchas pretensiones didácticas, pero sí con el objetivo de acercar aquella visión que desde la Universidad de Oriente y de las universidades cubanas se tiene sobre esa temática que no está alejada de la academia, por el contrario, es muy cercana, que es la cultura popular tradicional, la identidad cultural, la mirada que desde la educación superior se tiene de la academia. Cuando nosotros pensamos en la identidad cultural y vamos al pensamiento vasto, profundo y prolífero de Joel, consideraba que la misma se hace y se rehace a sí misma. Se refiere, por supuesto, a la cultura popular tradicional y además se hace en virtud de los impulsos anónimos de hombres y mujeres, también anónimos de los pueblos, constituyendo a la vez un milagro y un misterio. Esta concepción es fundamental para poder entender la obra de Joel. La confianza de Joel en la creación popular y en aquello que se transmite indudablemente de generación en generación y que forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad. Hablar de la cultura popular tradicional bajo la visión de Joel implica considerar la misma un proceso dinámico, vivo, un fenómeno en constante creación, no una reliquia estática, un valor supremo de solidaridad que fomenta la cohesión y la identidad común, siendo la solidaridad humana su valor cultural más alto. Dimensión trascendente y espiritual, funciona como un diálogo entre lo terrenal y lo trascendente, entre la vida y la muerte. Yo agregaría que también sobre el amor, pero sobre todas las cosas deviene conciencia nacional y universal. Tienen raíces de todo tipo y entre esas raíces también está nuestro sistema mágico religioso que forma parte indudable de eso que llamamos sincretismo, resistencia, conciencia crítica e identidad nacional. Todo eso se implica con lo que nosotros tenemos a bien en llamar patrimonio cultural de la nación, y ese patrimonio cultural de la nación, como nosotros sabemos, que es tangible y intangible y conforma la memoria histórica.
Sería muy pretencioso pensar que las universidades no tienen nada que ver con eso, porque como nace del pueblo, como es una creación viva, como está vinculada a las raíces, pues entonces las universidades enseñan otra cosa, fomentan algo distinto, allí están las élites, el saber puro y nada más menos de la realidad que eso. Las universidades dejaron de ser elitistas, son de pueblo, allí está el pueblo, están los jóvenes, las generaciones de este pueblo, que por supuesto nosotros tenemos la responsabilidad de formar también dentro de los valores de esa cultura popular tradicional, porque sería alejarlos de su esencia y que no compartieran los saberes que no serán jamás ni puramente académicos ni puramente populares. El pueblo es y será siempre el reflejo de sus universidades y las universidades serán el reflejo de su pueblo. Así ha sido desde el surgimiento de las primeras universidades en el mundo y de nuestra universidad fundadora, que es sin duda la casi tricentenaria Universidad de La Habana, y que tenemos el honor de secundar en cuanto origen aquí en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente, de donde egresó Joel. Atendidas desde la educación superior las manifestaciones de la cultura popular tradicional, se entroncan en diferentes dimensiones. Está presente en el currículum de los estudiantes de diferentes carreras. No se puede estudiar letras, historia del arte, comunicación social, educación artística, gestión cultural para el desarrollo, si usted no tiene en cuenta los valores autóctonos de la cultura cubana. Y esa autonomía de la cultura cubana tiene un alto componente de esa cultura popular tradicional y de todo lo que se ha hablado aquí, que parte de la savia de nuestras comunidades y de nuestro pueblo. Tiene también una dimensión investigativa. Pudiéramos buscar en nuestros programas académicos de doctorado, de maestrías, de especialidades, que muchos responden a esta arista cultural y que por supuesto el resultado de sus investigaciones está presente en todo el universo académico de Santiago de Cuba y del país. Muchos de los que estamos aquí somos resultados de esos programas que no mencionaría para no hacer larga mi intervención y darle paso a mis colegas. Y la otra es la variante extensionista. La extensión universitaria indudablemente es lo que nos tiene sentado hoy en gran medida aquí, como esa extensión universitaria indudablemente pone en contexto a las aulas universitarias con la sociedad. Y la pone en contexto con la sociedad no solo desde la dimensión artística, sino desde toda la dimensión comunitaria donde están los saberes populares. Y cuando nosotros pensamos en esa cultura popular tradicional, no estamos pensando solo en el arte, la danza, la plástica, la literatura, estamos pensando en los saberes que hacen que nuestros antepasados nos hayan legado una cultura de salud propia de asentamientos poblacionales. Estamos pensando en todo el legado que nos han dejado de saberes, de costumbres, de hábitos que forman parte también de la cultura. Por último, quisiera referirme a que la universidad se relaciona con esa cultura popular tradicional que tanto defiende Joel y la Casa del Caribe, que nos legó para generaciones futuras, a través de programas y políticas públicas que se encargan de que no muera esa conciencia nacional, de la cual han hablado todos los ponentes que nos han precedido. Desde que llegamos, los que tuvimos la oportunidad de escuchar, todos se han referido a la necesidad de salvaguardar esa conciencia nacional que es lo que nos hace cubanos. Y ahí están esas políticas públicas
que hacen que tengamos desde la universidad una responsabilidad con muchas de ellas, pero con tres fundamentalmente, a las que nos vamos a referir en el panel, en la intervención de la doctora Yoandra Semana Ortiz. Y estamos hablando de esa política pública referida al programa Color Cubano, al adelanto de la mujer y a la inclusión social. Inclusión social que indudablemente ha estado representada aquí a partir de todas esas prácticas que pudieran parecer otrora satánicas, pero que sabemos que hoy nuestro pueblo entiende mejor, disfruta mejor como resultado de ese camino que nos abrió Joel y que nos legó con la Casa del Caribe, su emblemática Fiesta del Fuego y todas las investigaciones que indudablemente nos han traído acá. A modo de introducción, lo que acabo de compartirles, y le cedo la palabra a la doctora Yoandra Semana. Buenas tardes. Es mi primera vez en este lugar. Tengo algunas experiencias muy bonitas de compartir en estos espacios, pero es la primera vez. Creo que la invitación se agradece y hablar del papel de la universidad como nodo transformador en la implementación de políticas públicas y preferiblemente de estas tres que anunciaba la doctora Mariceles. Desde el punto de vista profesional ha sido muy enriquecedor para mí por las responsabilidades que en el orden administrativo he tenido que asumir como vicerrectora de extensión universitaria hasta ayer mismo, pero también porque me ha dado la posibilidad de abrir un nuevo campo de investigación y de motivación profesional en el cual, digamos, me he invertido, ¿no? Me he sumergido y he encontrado cosas muy bonitas que he tratado de transmitir a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y que creo que hoy puedo decir que nos hacen mejor personas. Escribí algunas líneas, no soy de leer mucho, pero voy a tratar de ajustarme. La universidad como nodo transformador de políticas públicas de inclusión social y el rol de la Universidad de Oriente como un ente articulador del trabajo multiactoral en la región oriental. Lo primero que tuvimos en cuenta es que la lucha contra cualquier tipo de discriminación y la promoción de la equidad en nuestro país está ratificado en los artículos 42, 43 y 81 de la Constitución de la República de Cuba, y que a raíz de la actualización del marco normativo y institucional de nuestro país se han derivado un grupo de leyes, de reglamentos, de protocolos que hoy nos ponen en una situación, yo diría, ante la opinión pública mundial de fortaleza, porque hay un marco legal que sustenta la acción del Estado y de sus instituciones. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, conocido por todos nosotros como cubano. El Programa de Adelanto a la Mujer, con sus avances en política de género, y los programas de atención integral a personas en situación de vulnerabilidad, porque en este último pilar de nuestra exposición se engloban una serie de políticas y planes de acciones del gobierno revolucionario que atienden a diferentes sectores de la población, dígase los adultos mayores, dígase las personas en situación de discapacidad, dígase los grupos de personas que viven en complejidad social, ya sea económica, ya sea psicosocial, incluso hasta de salud. De ahí que desde la atención a estos grupos de personas, familias, barrios y comunidades, la universidad ha tenido un rol crucial como ente articulador y crítico y propulsor de un cambio social. Nosotros pretendemos compartir algunas ideas que sirvan de
preámbulo para analizar cómo nuestra universidad, creo que en la gran mayoría los que estamos aquí compartimos la dicha de ser graduados de la Universidad de Oriente, traduce, investiga, enriquece y aplica estas políticas públicas desde el contexto local, territorial y regional, con un enfoque integral e integrado desde la gestión de los procesos universitarios. Yo creo que cada vez que somos convocados por el gobierno para acciones de asesoría, acompañamiento, ha sido un pilar fundamental hacerlo desde el cumplimiento de la responsabilidad social de la universidad y desde el cumplimiento de sus misiones y funciones sin socavar la responsabilidad que tiene cada uno de los actores que participan en este proceso de implementación de políticas públicas. De ahí que cuando se habla de la implementación de esta política social nacional, por supuesto se activa la acción ética y humanista de la Universidad de Oriente, que es algo que la ha distinguido desde el 10 de octubre de 1946, cuando en el Salón de los Espejos del Gobierno Provincial fue constituida. Una universidad de nación popular, que nació mambisa con la presencia de la campana de la de Managua y por la presencia en ese acto fundacional de los veteranos de la guerra de independencia. El papel de la universidad en el programa Color Cubano. Fuimos convocados a la creación del grupo provincial de enfrentamiento al racismo y la discriminación racial. Creo que de manera automática evaluamos la necesidad, independientemente de que había un documento con una plataforma programática de cuáles eran las áreas de actuación, los alcances, y que el Ministerio de Cultura lo lideraba. De manera inmediata advertimos los actores que debían concurrir en cada uno de los espacios y responsabilidades que el programa nos imponía. Advertimos además la necesidad de la investigación científica. La universidad está en función de la formación de capacidades, pero también de investigar, de esclarecer, de proponer soluciones pertinentes a problemas complejos que están relacionados con las diferentes situaciones y manifestaciones comportamentales que se puedan dar en la interacción de las personas en diferentes espacios y contextos. Y cualquier tipo de irrespeto o discriminación asociada a diferentes causales, pero en este caso el color de la piel, que a veces pasa tan sutil, a veces pasa, digamos, tan simulado, que ni el discriminador o el discriminado perciben que estamos en presencia de este fenómeno social tan complejo. De ahí que existe un proyecto, creo que los compañeros se van a referir a algunas de las cosas del proyecto que tenemos. Este proyecto ya lleva 6 años, es decir, una primera edición, sus primeros 3 años, y ahora también en su otro trienio está radicado en la Facultad de Ciencias Sociales, y en él confluimos varios compañeros investigadores de diferentes ramas del saber en la universidad: filosofía, sociología, la pedagogía, la gestión sociocultural, y bueno, se extiende hasta los centros universitarios municipales con estudios también de comportamientos cívicos y ciudadanos. Le damos asesoría a la educación, digamos, media, básica, donde hay muchos resultados que ya permitieron la elaboración del manual de actuación ante manifestaciones de racismo y discriminación racial en el contexto educativo. Y nosotros nos hemos dado la tarea de tener la universidad como una unidad de estudio donde podamos hacer nuestro diagnóstico socioracial, donde podamos evaluar la percepción que tienen nuestros estudiantes, profesores, del fenómeno de la racialidad, porque como parte de la sociedad no estamos exentos de que estas prácticas socioculturales también se dan en la universidad. Yo creo que a veces nosotros de manera jocosa decimos que el que no ha tenido una comisión técnico-administrativa de la universidad no sabe lo que es la vida. Y a veces se trata de mi hermano negro, negro esto, negro aquello, negro qué bueno eres, pero no tienen la percepción de cómo se siente el otro, que se llama María José o Pedro, no se llama negro.
Y entonces ni siquiera el que le está llamando negro se nota que te está insistiendo con esa frase que puede ser relativamente de confianza, de amistad, pero no deja de ser en algún sentido para el trato emocional de los grupos negativo. Nosotros tenemos, creo que hay un espacio que se va ganando, y bueno, aquí tenemos a la doctora María Cristina con el Afrosantiaguerías, donde se ha llevado a diálogo abierto, a debate, algunos de los temas relacionados con la problemática racial. Estamos en un estudio de la percepción que tienen nuestros estudiantes privados del fenómeno de la racialidad en el contexto de convivencia de la residencia estudiantil. Y créanme que van saliendo cosas muy importantes que deben en algún momento ser sistematizadas, deben derivar en un mecanismo de acción colectiva para transformar algunos estereotipos y comportamientos que distinguen tanto a estudiantes como a profesores y trabajadores de la universidad. En alguna medida, creo que el trabajo con esta política también nos ha llevado a acompañar al gobierno en las acciones de capacitación. Es una tarea común para todas las políticas públicas en los grupos municipales que se han creado a nivel de gobierno para trabajar con los funcionarios, con los directivos, fundamentalmente hasta llegar a los consejos populares. Y poder siempre derivar pautas metodológicas, recomendaciones de cómo abordar este complejo fenómeno. Con respecto al programa de adelanto de la mujer, yo creo que este es un programa que nos llegó con un camino bien recorrido y con resultados bastante satisfactorios. En el caso de la Cátedra de Género y Sociedad, que es la encargada de estudios sobre la mujer, está arribando a sus 25 años. Es decir, que en materia de estudios de género, la universidad tiene un amplio camino recorrido y resultados que sistematizar y aplicar. De ahí que no fue para nosotros sorprendente que una vez que saliera el programa, prácticamente lo ha liderado en cada una de sus acciones en nuestra Cátedra de Género y Social. Se trabaja de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas por ser la institución social encargada de la implementación de esta política pública, y hemos estado desde tareas de impacto social con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estudios sobre mujeres violentadas, mujeres en situación económica compleja por falta de autonomía económica. Es decir, han sido muchos los estudios que se han hecho desde la universidad y las recomendaciones y pautas metodológicas que se han entregado al gobierno para su atención. La universidad ha implementado varios servicios para el bienestar de la comunidad universitaria que están disponibles para toda la sociedad santiagueña. Estamos hablando de nuestra clínica jurídica, en la cual se da un servicio de asesoría y acompañamiento para la resolución de conflictos, solución extrajudicial de conflictos, donde en sus 3 años de existencia se han atendido más de 150 casos, tanto de la comunidad universitaria, cuando digo hacia el interior de la comunidad, como también de las comunidades aledañas y un poquito más allá que llegan a la universidad buscando asesoría, ayuda, apoyo a las problemáticas que se presentan. No estamos exentos de situaciones de violencia contra la mujer, no estamos exentos de quizás la falta de comprensión con respecto al tratamiento de los asuntos de la mujer. Nosotros hemos hecho un levantamiento y, por ejemplo, para ilustrar cómo trabaja, ¿no? Nuestro comité de género identificó que una población laboral de aproximadamente
con más de 3 niños menores de 17 años y están ubicadas desde profesora, es decir, personal docente con una alta calificación, hasta trabajadores del área de apoyo a la docencia con bajos ingresos y situaciones de convivencia y vivienda compleja. Yo creo que siempre advertimos que la universidad Intramuros es un pedacito de la sociedad en general. Acá nuestra secretaria, cuando era gobernadora de la provincia, decía que el 10º municipio de la provincia de Santiago de Cuba, por la alta densidad poblacional que tenemos y dentro de las complejidades que también se suman, está el hecho de que nuestra población estudiantil viene de Ciego de Ávila hasta la punta de Mesa. Estamos hablando de más de 8 provincias, si no me rectifican, y lo que sí un día me grabé que son alrededor de 78 municipios del país. Es decir, que tenemos representatividad geográfica en casi la mitad de la isla. ¿Cuántas prácticas socioculturales, cuánta interculturalidad entra ahora la Universidad de Oriente? Entre los estudios que ha hecho la cátedra está en la percepción del fenómeno de la violencia basada en género, está el tema de la mujer rural. Esto lo llevamos de conjunto con los centros universitarios, destacándose Tercer Frente, Segundo Frente, con estudios muy importantes para el emprendimiento de la mujer rural, asociado a algunos proyectos como Más Café en el caso del Tercer Frente y el proyecto Luis Serranía en el caso del Segundo Frente. Voy a cerrar con la atención a los grupos vulnerables. Tenemos una universidad que es bastante diversa, como ya les decía, pero que también en su construcción y en su aspecto, digamos, físico-constructivo tiene muchas barreras arquitectónicas. Pero una universidad que se ha abierto bajo un lema de ser una universidad inclusiva, teniendo en cuenta el cumplimiento de ODS número 4 de la educación para todos. Y bueno, de nuestras aulas y en nuestras aulas hay estudiantes en situación de discapacidad, ya sea visual, auditiva. Lo que creo que lo que más difícil ha sido es atender a los estudiantes con discapacidad físico-motor. Por eso empiezo hablando de las barreras arquitectónicas de una universidad construida en un emplazamiento de terraza con muchas escaleras, pocos accesos y existencia de elevadores para acceder a veces a las diferentes alturas. Pero no obstante eso, hemos abierto programas de sensibilización y formación de capacidades para poder asumir en nuestras aulas y que puedan ingresar a la vida adulta y activa y responsable, estudiantes invidentes, estudiantes sordos. Y bueno, tenemos con todas las asociaciones de personas en situación de discapacidad firmado todos los convenios que nos permiten acompañarnos en esta obra de Infinito Amor. Yo soy pedagoga, que es la atención a las personas que la naturaleza de una forma u otra y la fisiología, la anatomía, lo puede haber privado de una capacidad, pero que son excelentes personas. Bien, buenas tardes. Al inicio, la doctora Maricel se refería a que la universidad se viste de pueblo y que la cultura popular tradicional es una expresión también dentro de nuestras aulas. Cuando hablamos de cultura popular tradicional tenemos que tener en cuenta también las manifestaciones religiosas y yo me voy a referir a estas que son de origen africano, las manifestaciones religiosas que son de sustento yoruba fundamentalmente y que dentro de nuestra comunidad universitaria se le presta una atención desde el pregrado y desde el posgrado a través de las diferentes investigaciones que se desarrollan. Teniendo en cuenta que la regla de Ocha o santería es patrimonio espiritual de la nación cubana. Y este espacio que rinde tributo a Joel James, cuya obra
de vida y su obra intelectual estuvo encaminada a que entendiéramos los sistemas mágicos religiosos en Cuba. La regla de 8 santería no es solo un conjunto de prácticas rituales, es también un tesoro cultural de la nación. Es un tesoro espiritual de la nación cuyo núcleo es la identidad nacional. La comprensión de la identidad y de la nación cubana resulta incompleta si no se analiza la santería como un patrimonio espiritual vivo. Este sistema, nacido del cruce violento y creativo entre el catolicismo, la platanería, la formación nacional, supera la categoría de culto para convertirse en un componente axial de la nación cubana, de lo que es la cubanidad. Desde una perspectiva interdisciplinaria entre la historia, la sociología, la antropología, la filosofía, vemos que la santería es una creación singular y autóctona. Aunque sus raíces son africanas, específicamente yorubas, su forma ocurrió en suelo cubano. Surgió en el sistema de plantaciones esclavistas entre los siglos XVII y XIX como una estrategia de resistencia cultural. Para hablar en términos de Fernando Ortiz, en pleno proceso de transculturación. En ella se fusionan deidades yorubas, el catolicismo europeo, elementos del espiritismo y manifestaciones del componente aborigen en su mística. El propio nombre santería ya es de por sí una marca de este sincretismo. La representación del panteón yoruba a través del santoral católico para preservar la fe bajo esa opresión. La regla de 8 ofrece entonces una visión holística del mundo. Establece una relación ética y de respeto entre los seres humanos, la naturaleza, los ancestros, las divinidades, y ahí está la expresión de la Trinidad, Olofim, Olorum, Olotumare. Sin embargo, su mayor relevancia está en su función social cohesionadora. La santería trasciende las casas templos para impregnar la vida cotidiana de todos los cubanos, creyentes o no. Se manifiesta en el lenguaje, en expresiones como Aché, Itbaé, Ángel de la Guarda, en el imaginario social, en prácticas como rodar el coco, echar el agua en la puerta. Son tradiciones que comparten incluso los no practicantes como parte de su idiosincrasia. Y la consulta social, el recurrir a un santero o un babalao, que es una práctica transversal que atraviesa todos los estratos sociales, desde los intelectuales y económicos, de la isla ante crisis vitales. No se puede hablar de arte cubano sin hablar de la santería. En la música es la base del son montuno, hasta la timba, es la base de la santería en los toques de tambor. En las artes plásticas, nombres como Wilfredo Lang, Manuel Mendive, son incomprensibles sin esta iconografía. Hoy este patrimonio es exportable. La diáspora cubana ha globalizado la regla de 8, convirtiéndola en un marcador identitario en el exterior. Lejos de disuadirse o de diluirse, la santería actúa como un vínculo emocional y espiritual con la tierra de origen, que es Cuba, en todas las latitudes del mundo. Ha dejado de ser la práctica exclusiva de un grupo para ser un componente esencial del folclore y la identidad nacional. Es un testimonio de la resistencia cultural y la creatividad del pueblo cubano, un sistema filosófico que ofrece respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia del ser humano y su relación con el entorno. Es, en definitiva, el patrimonio espiritual vivo de esta nación que dialoga con la modernidad. Reconocerla como tal es validar la esencia misma de la cubanía, esa que se formó en los cabildos, se nutrió del fervor popular y hoy define nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La Universidad de Oriente, como institución ambiciosa y humanista, desempeña un rol de investigación en este sentido y en este legado. No vemos la santería como un símbolo, como un objeto de estudio estético, sino como un patrimonio vivo que requiere ser abordado desde el rigor científico, intelectual, para garantizar su continuidad, su valor. Nuestra labor se articula, como ya decía la doctora, en 3 ejes fundamentales: la formación académica de investigación interdisciplinar desde nuestras aulas y nuestros centros de estudio, promoviendo investigaciones que despojan a la regla de 8 de estigmas coloniales
Estudiamos este sistema como una forma de resistencia cultural e intelectual donde el esclavo que sobrevivió no solo sobrevivió, sino que creó un cuerpo filosófico complejo que hoy es base de nuestra formación humanística. La vinculación con la comunidad a través de todos estos programas a los que se refería la doctora Yoanda, y la educación superior sale de los muros de la universidad. Se intercambia con centros de estudios fuera de ella, intercambia con practicantes. Este intercambio garantiza que el conocimiento académico se nutra de la fuente original, reconociendo a los practicantes como portadores legítimos de esa identidad nacional. La extensión universitaria, a través de proyectos socioculturales, a través de la gestión del patrimonio inmaterial, la Universidad de Oriente, con los que visualiza rituales, tradiciones orales, documentales. Entendemos que esa salvaguarda es la memoria histórica de la nación y que en última instancia salvaguardar la soberanía cultural de Cuba es también salvaguardar la santería. Bien, buenas tardes. Es un placer también para mí compartir con usted. También es la primera vez y creo que sea el inicio de repetir todos los años con usted. Las profesoras que me antecedieron, profesoras, mi maestra, mis colegas, la doctora Mazán, la doctora Samana, la máster Juan, Leandra, estuvieron sobre una idea fundamental. A mí me toca saber cierto, así que por eso voy a hacer un corte práctico, algunas características. Una línea fundamental y es la universidad como puente. La universidad es ese puente para estudiar nuestra cultura, para defender nuestra identidad, nuestras tradiciones, ¿verdad? Y entonces quiero partir de un ejercicio sencillo. Por 3 segundos, todos los que estamos aquí, cerramos los ojos, como cierren ustedes y todo así. Cierren los ojos e imaginen y piensen en un elemento de la cultura popular cubana que represente identidad. ¿Verdad? Ahí va. ¿Dónde lo aprendieron? ¿En la escuela o en la vida cotidiana? Pues ese va a ser nuestro punto de partida. Quédese ahí, al final regresar. Joe James nos enseñó a mirar la cubanía en su pliegue más profundo. Hoy reflexionamos sobre la paradoja entre cultura popular y educación superior. Nuestra tesis: la universidad debe ser puente activo y taller de co-creación crítica, es decir, ser. La academia ha mirado la cultura popular como una vitrina folclórica, como un laboratorio antropológico o como un recurso estético. Nosotros ponemos otra mirada. La universidad actúa como plaza pública donde los patrones de tradición son los protagonistas, nuestra comunidad, ¿verdad? Imaginemos un aula invertida, es un ejercicio. Imaginemos un aula invertida con un bombero como profesor invitado, donde los estudiantes colaboran con la comunidad y donde en vez de escuchar al profesor en la comunidad, ese bombero tiene el aula enseñando al estudiante, pero el ejercicio final también tiene que aprender a bailar la comunidad. Imaginemos a un profesor que está enseñando también a los estudiantes el son, ¿verdad? Pero el ejercicio final debe ser también aprender a bailar el son. Estamos enseñando y aprendiendo nuestras tradiciones. La identidad no es un monumento, no es un río. Pues bien, esta idea está más defendida en la exposición, pero voy a tratar de hacer cosas. La universidad no quiere decir que nomás debe ayudar a pensar la tradición, no solo a preservarla. Y ahí viene una fórmula que va como kilos versus la tradición y la modernidad. ¿Hasta qué punto la modernidad invade y pone en peligro nuestras tradiciones? Y hasta qué punto desde la modernidad tenemos que preservar nuestras tradiciones. Por ejemplo, tenemos ejemplos concretos que ya nuestras panelistas han expresado y han hablado. En nuestra institución tenemos experiencias valiosas como la cátedra honorífica, los proyectos comunitarios, el uso de nuevas tecnologías. Ahí viene el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, desde las aplicaciones que hoy están muy de moda, no podemos estar de espaldas al desarrollo de la inteligencia artificial o al uso de la tecnología desde las aulas, para las aulas, con los profesores, para los estudiantes, de los estudiantes, para nuestros escenarios. El reto es entonces evitar esa folclorización y profundizar en la significación de lo que estamos defendiendo.
Propongo 3 líneas fundamentales dentro de ese puente a desarrollar nuestra universidad. Un protocolo ético universitario, comunidad que ya se está desarrollando, un banco de problemas que vincula la tradición y la realidad. Ya, de hecho, tenemos líneas de investigación, tanto maestrías y doctorados produciendo. Yo soy producto de una de ellas, de la maestría de desarrollo cultural comunitario, donde se estudia la identidad desde la comunidad, ¿verdad?, para mantenerlos como memorias vivos. Y las tesis que se hacen en y desde la comunidad. Ya a modo de resumen, vamos a volver a los 3 segundos, de hecho que va a ser práctico. Vamos a volver a los 3 segundos al ejercicio de pensamiento, ¿verdad? Al inicio les pedí que visualizaran un elemento de la cultura popular, lo hicieron. Esa imagen es memoria viva. Ustedes me hicieron nomás un ejercicio de memoria viva. La universidad, entonces, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda como un elemento catalizador a mantener esa memoria, no solo como un archivo, sino como un taller, no solo como una crítica, sino como cómplice de esa memoria. ¿Así? De sencillo. Entonces, es la forma que tengo de explicar y defender desde el legado de Joel James, desde nuestra universidad, desde nuestros proyectos, desde nuestros programas y desde las aulas, nuestra identidad cultural, nuestro folclore. Bueno, para terminar, quería compartir algo que es vital cuando de Joel se habla. Joel James no solo teorizó, y esto lo distinguía de muchos intelectuales luminosos de Cuba, y fue porque además de teorizar, impulsó proyectos para visibilizar y celebrar la cultura. Veía el Caribe como un espacio cultural, entendía el Caribe no solo como un lugar geográfico, sino como un espacio cultural definido por una historia común de resistencia y sincretismo, sin divorciar la academia del pueblo. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio en el coloquio con ustedes. Bueno, yo creo que más que evidente sería hacer reflexiones y además hacer un debate sobre este tema tan importante que nos han presentado los panelistas sobre la cultura popular tradicional y su vinculación con la universidad, que en realidad no extraño a todo lo que hemos hablado desde el inicio sobre la identidad nacional, sobre la defensa de esta cultura, sobre la defensa además, como todos ustedes dicen, de este pedazo de año. Damos la palabra. No hay problema si no se embullan. Nosotros sabemos que la hora es difícil, pero bueno, ir por allá me están muy bien. Bueno, voy a hacer tratar y felicito a mi colega, el padre, con su experiencia y de lo que ha sido maravilloso en este punto de vista. Bueno, primero nada, reconocer de cómo la cultura popular en términos de lo que se hace en el contexto universitario ha salido los muros, ¿no?, de la universidad. Y bueno, muchas de las cuestiones que han abordado, ahí me centro específicamente en el programa que la universidad defiende, lo que es la querida sectora Ivana, referido al programa de la lucha de racismo. Incluso hay un resultado del proyecto que tiene la temática de las Facultad de Ciencias Sociales vinculada a la lucha contra el racismo y la discriminación, y los resultados que tiene ese proyecto, sobre todo marcando no solo lo que tiene que ver con la cultura popular, sino también con la defensa a la identidad y reconocer de lo que todavía tenemos que hacer en materia de la lucha contra la redundancia racista. No son los programas que bien lo mencionó la vicerectora, atención a la dinámica demográfica. Yo quisiera mencionarlo también porque pasa por las variables demográficas y el color de la piel también, de repente hay que tenerlo en cuenta. En materia de la dinámica demográfica, según con relación a lo que ya mencionaba, la capacidad, nada, era de alguna manera iniciar que es parte de lo que se hace en la universidad, no solo en materia de investigación, sino también en materia de docencia.
y lo que todavía hay que hacer a partir de los vínculos que tiene la universidad. La universidad tiene un convenio aprobado con la Casa del Caribe, firmado ya hace algunos años con la rectora de la universidad, y yo creo que es un espacio para mantener los vínculos, seguir manteniendo los vínculos, porque muchos de nuestros estudiantes hacen práctica aquí en la Casa del Caribe, desde la carrera de filosofía, la carrera de sociología, también en la carrera de historia, y yo creo que la reproducción o el fortalecimiento de esos vínculos es una expresión de lo que han hecho nuestros profes ahí. Gracias. Yo me alegro mucho que la universidad esté en ese camino que está ahora, pero no siempre fue así. Fue terrible. O sea, hubo personas que por ser negras no entraban a la universidad, porque a 4 funcionarios se les ocurrió, y entre ellos mulatos, decir no va a entrar, cosas así feas y dogmáticas. La universidad nunca se entendió con la cultura popular tradicional, que ahora se llama así, pero en ese momento era la negrana, esas cosas, sin llegar a la profundidad de las cosas. No siempre fue así. Yo me alegro mucho. De todas maneras, profesor, quizá el que va a rumbero no pase trabajo porque todo el mundo en el aula sepa bailar rumba. Porque ya la sociedad, ahora sí, va a la universidad, pero puede ser perfectamente un rumbero que va a la universidad. Ya no es al revés. Es el fino que se metió al rumbero, no. El rumbero va a la universidad. Entonces, posiblemente el que no tenga oído, saque dos. El problema va a sacarse, no va a sacar. No se crea. $5 para el parto. Sí. Ya, era eso lo que quería. Gracias, profe. Cada uno puede ser un elemento tradicional, cuando lo aprendió en la escuela, en el aula. Entonces, usted es mucho más joven que yo. ¿Usted conoce la mala rabia? Cuando un dulce de un nieto que se abuela. Que se ha perdido, bueno, yo digo, me pregunto, ¿hasta dónde la modernidad? ¿Hasta dónde la modernidad? O sea, las amenazas, las debilidades, los peligros, donde se incluye también la crisis económica que estamos viviendo, atentan contra mantener esa tradicionalidad. Porque, por ejemplo, vamos quedando en la mala rabia. El kilo de azúcar, que no es dulce, importada, vale 650 pesos. Y el gobierno está haciendo peso. Aunque me hayan transmitido oralmente a través de mi mamá esa tradición de la repostería popular, que es riquísima, en los dulces tradicionales, un poco que hasta dónde, ¿no? De un estudiante de gestión sociocultural que está investigando sobre la oferta gastronómica, participa con la doctora, con la compañera Yameca, Nairobi, está investigando la oferta cultural en los centros, la oferta gastronómica para niños y adolescentes, a partir de unos estudios que tienen que ver con estas tradiciones culinarias, el panquecito, el mantecadito, el turrón, que el niño llega con la familia a los centros gastronómicos y lo que hay es pelle. Para el niño lo que hay es pelle, con todo lo que trae para su salud y demás. Y entonces creo que por ahí son de las cosas, como decía el decano, que vamos atrapando, llevando desde el punto de vista de los estudios socioculturales, que se le pone un poquito de ciencia, pero al final hay una solución que es factible de aplicar y que a veces trabajando con las personas, ¿no? Más allá del estudio de la logística que requiere poner cualquier tipo de dulce tradicional en un centro gastronómico, pero también con una voluntad de hacerlo, aparece oferta. Por ejemplo, aquí en Asilo hemos logrado que cuando se hacen las actividades para los niños, hay más de 3 ofertas de dulces tradicionales, con un gran esfuerzo que se hace, porque detrás está los costos que encarecen también esa posibilidad. Bueno, el tema es sumamente interesante a través de los colegas de la universidad. Yo soy profesor del Centro Universitario de Guadalajara y hay algo que un poco que
contrapone algunas cuestiones que la temas de las formativas. Y a veces los planes de estudio nos remiten a cuestiones que están más en la construcción de un discurso que en la formación de profesionales con una interpretación crítica de la realidad. Y para eso no solamente vale un conjunto de conocimientos o unas orientaciones, sino es esencial porque las herramientas del trabajo, como un mecánico lleva para meter un carro, cualquier cosa, unas herramientas, una caja de herramientas. Y lo que le enseña, el que nos enseñó, le enseñó a cómo utilizar las herramientas. Pero si no nos salimos del recinto docente y vamos a la comunidad, a hacer este trabajo, verdaderamente no, nuestro proceso formativo es muy esencial. Y en materia de identidad, me gustaría distinguir más las tres grandes cosas. Es decir, por el origen, por la cultura del trabajo y por el género, por los géneros. Porque esto incide mucho, por eso en el debate de la sociología y de la antropología hace bastante tiempo, en el género, se habla más de identidad y no de la identidad. Es decir, se habla más en términos de pluralidad. ¿Por qué? Porque esto permite atender no solamente productos, es decir, la identidad como producto, sino como procesos constructivos en movimiento. Entonces, es de alguna manera lo que nos permite ascender al respeto a la diversidad. Excelente, pero no había ya pedido la palabra. Una pregunta y tiene que ver con lo que está diciendo el profesor un poquito, dando a Raico, lo que estaba diciendo. Hablamos, cada vez que rozamos todos los temas que tienen que ver con la cultura popular tradicional, racismo, pero el racismo visto de todas sus vidas. Creo que ya es hora de que la universidad vaya a hacer una miradita a nuestro racismo popular tradicional. Cuba tiene una manera de hacer el racismo que si uno mira, hay muchas cosas que son diferentes al racismo como sentido general. Creo que es hora de ir, porque roza con la cultura popular tradicional, roza con el barrio, con el momento, en esa cultura. Y si lo miramos de forma general, nunca vamos a dar pie con boca con la verdad. Creo que la universidad debe ser Gracias, una profesor. realidad al racismo popular tradicional. Después vamos a conversar para que nos ayuden a encontrar la solución. Sí, buenas tardes. A ver, quería comenzar planteando que en la mañana se planteó algo que es cierto, y es que nuestro país es una identidad de movimiento. Y justamente esta identidad de movimiento es lo que nos permite a nosotros ir superando un grupo de rezados heredados de tiempos anteriores, a los cuales de una manera u otra León hizo referencia y que por suerte hoy, por lo menos desde una mirada macro, podemos decir que no existe en la universidad. Y en esa dirección ellos piensan que los planes de estudio de una manera u otra sí contribuyen a trabajar, porque por algo los planes de estudio tienen el currículum propio, que es justamente el momento en donde se pueden trabajar todos estos elementos relacionados, ya sea en el caso nuestro de que somos de la carrera de historia, la historia local o elementos que deben tributar a ese objetivo mayor por el cual estamos trabajando hoy, que es la descolonización cultural y a lo que está llamando justamente todo este programa de lo que está hablando la revolución. Y yo quería terminar con un ejemplo. En el 70 aniversario de lo que fue de la universidad,
la canción que identificó ese aniversario del tema de la institución fue justamente una manifestación de la cultura popular tradicional de Cumaná. La única universidad que tiene una conga propia. Faltaba más. No podía ser nada propia. Gracias, profe. Yo lo que quería decir es que agradecemos todas las intervenciones. ¿Así? Ay, no digo. Mira, yo lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Lo que es el estudio del racismo es una cae malísimamente mal, la zona corriente de Estados Unidos, aquí en Cuba. Entonces queremos, yo pienso que en Cuba más que racismo cae en lo racismo. Que es el racismo que hacemos nosotros como tal, porque por ejemplo no me gusta que me digan negro, entonces eso que yo siento orgullo de ser negro, yo soy negro. Y en última instancia, el racismo así, mientras más blanco tú seas, más negro. Porque me siento muy orgulloso de lo que yo soy como tal. Precisamente la escuela Casa del Caribe, a través del pensamiento de Joel y de otros tantos como Joel, como tal, entre una de las cosas que siempre he defendido y entrar en contradicción con la composición muchas veces universitaria de aquellos tiempos, con el Federico León es muy interesante. Últimamente parece que existen buenas relaciones entre nuestra forma de pensamiento y la forma de pensamiento de la universidad. Es que nosotros, la escuela que nosotros defendemos, es que no separa la sabiduría del conocimiento. Porque el conocimiento tiene que apoyarse en la sabiduría. Porque para eso se estudia, para una mejor interpretación de lo que somos, lo que queremos decir, porque somos como tal. Y entonces eso es racismo. Ya eso está fuera de moda en Cuba.